bienes raíces y construcción, junto al Comité de Sostenibilidad. Tenemos esta reunión Sostenibilidad y Gestión Ambiental en los activos inmobiliarios. Bueno, y tenemos aquí a mi derecha a Iván Espitia, director de Sostenibilidad LATAM de MTS, nuestro orador del día de hoy. Él tiene estudios en Administración de Empresas, Gerencia, Gestión de Riesgos Corporativos, Sistemas de Gestión Ambientales, Procesos de Calidad y Auditoría, Maestría en Sostenibilidad Corporativa. 20 años de experiencia en el sector de la producción y servicios, en la ejecución de procesos, modelos de gestión de calidad y medio ambiente, modelos de gestión de riesgos, estrategias tecnológicas y de sostenibilidad, certificaciones sostenibles, medición de huella de carbono y cambio climático. Muchas gracias. También agradecer a los patrocinadores que hacen esto posible: AES Panamá, Chevron, Johnson & Johnson, Tigo Business, Panama Canal Railway, KPMG, Banco Nacional de Panamá, Vivac, Grant Thornton, Mercantil, Petroport y Global Bank. Adelante, Iván, pues la tuya. Gracias. Pues buenas tardes a todos y por el espacio. Esta presentación, y como lo mencionabas antes, de la gestión ambiental y la sostenibilidad, tiene particularmente una precisión y es en representación en este momento de MTS, ¿sí? Que es una compañía de 20 años en el mercado, en el sector inmobiliario, y que, bueno, principalmente hoy decidimos involucrarnos en el tema de la sostenibilidad. Para nosotros ha sido particularmente bien retador meternos en este tema de sostenibilidad, porque cuando las organizaciones empezaron a hablar de sostenibilidad hace muchos años, pues siempre han existido bastantes vacíos, ¿no? Hay muchas organizaciones que entran hablando desde el punto de vista ambiental, otros desde el punto de vista social, otros desde el punto de vista de gobierno, pero yo podría decir que la mayoría de organizaciones se enfocan mucho en el tema ambiental, ¿cierto? Lo relevan mucho más hacia ese escenario por el tema de los impactos y demás. Aquí quiero compartir con ustedes un pequeño video. A ver si... Está el PDF. Ah, ok. Bueno, no, sigamos, no pasa nada. Realmente ese video lo que buscaba es contarnos un poquito y contextualizar qué está pasando hoy en el mundo respecto al tema del cambio climático. Así que es un poco por donde quisiéramos arrancar el asunto, no sin antes decir un poco que para efectos de lo que hemos venido desarrollando y sobre todo en el tema inmobiliario, que es donde precisamente abordaremos este espacio, decidimos incluir unos objetivos de desarrollo sostenible. Seguramente para muchos de ustedes es más familiar ya el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Hay miles de acciones que las organizaciones desarrollan allí. Todas tienen distintos enfoques. Cada día uno se va encontrando distintas acciones, distintas formas de cómo abordar estos objetivos de desarrollo sostenible. Estamos con el tema de desigualdades, el tema de comunidades sostenibles, producción y consumo responsable y acción por el clima. Hay acciones, con todos los stakeholders y partes interesadas que nos podamos encontrar en el mercado y en distintos sectores. Principalmente el sector inmobiliario tiene una particularidad, y es que pues compañías de gran tamaño y otras de no tanto, pues cuando ocupan los activos inmobiliarios, y entiendes activos inmobiliarios, estamos hablando de edificios, grandes superficies, bodegas, locales. Ahí hay un conjunto en donde caben bastantes categorías, pues siempre están ocupadas por las personas, ¿no? Entonces, un activo inmobiliario no debe empezarse a ceñirse o a verse solamente desde la infraestructura. Realmente hay un componente humano relevante, y ahí es donde desde el componente ESG, pues uno toca la parte social, que no estamos hablando simplemente de una inversión en el tiempo, en una infraestructura, sino qué pasa en el tiempo también el impacto sostenible con las personas que ocupan estos espacios. Es un poco la radiografía de cómo llegamos a definir unos objetivos de desarrollo sostenible y unas acciones principalmente sobre las cuales nos podemos movilizar. Todos los días hay algo nuevo en la sostenibilidad, ¿no? Es decir, todas las organizaciones y la normativa internacional y las COP en cada país, y entonces sale X industria, y lo escuchaba también esta mañana en el encuentro que estaba el tema logístico, ¿verdad? Y entonces ya hay una norma particular para el tema logístico y las emisiones del parque logístico, pero entonces mañana vamos a tener normas para la gestión de emisiones de todos los sectores, ¿sí? Porque hay una particularidad en cada uno de ellos. Entonces, cuando hablamos de las cuentas de triple balance, ¿sí? Que es como yo como compañía logro armonizar los elementos sociales de gobierno y ambientales,
Creo que las organizaciones tenemos un reto bien importante y en el sector inmobiliario se percibe mucho más y es el tema de las alianzas comerciales y el posicionamiento. El tema sostenibilidad, más allá visto de lo bonito y de lo verde y de la contribución con el ambiente en ese escenario ambiental, pues sí una estrategia comercial detrás también, ¿sí? Porque finalmente marca la diferencia. No todas las organizaciones hoy están en el mismo nivel en términos de sostenibilidad, hay unas muy atrás y no es que esté mal, ¿sí? Pero pues empezaron en tiempos distintos, ¿sí? Hoy, y me parece importante que esta mañana alguien decía, llevo 5 años luchando con el tema de sostenibilidad y no he logrado ni la primera certificación, recuerdo el nombre de las personas del sector logístico, ¿sí? Todo el mundo es en una carrera, todas las organizaciones, por querer hacer algo en temas de sostenibilidad y al final nos olvidamos de realmente qué componentes comerciales de posicionamiento de las personas yo puedo lograr volver un conjunto que sea una fuerza importante. Entonces, en las cuentas de triple balance o en la sostenibilidad en las organizaciones hay unos elementos como la atracción y la retención de los talentos. Es que al final las estrategias de sostenibilidad de las organizaciones las desarrollan las personas. ¿Sí? No podemos olvidarnos de que la sostenibilidad tiene un componente de personas, que es un movimiento global, que es un impacto respecto a esos 2 grados a los cuales estamos enfrentados en 2050 o en 2030 al que vamos a llegar y que la mayoría de expertos dicen que no lo vamos a lograr y que vamos a superar esos 2 grados y entonces también decían jocosamente en algún lado nos vamos a incendiar ya mañana entonces y ciertos países, ciertas ciudades tienen unas particularidades climáticas bien importantes, ¿sí? Sobre todo las ciudades costeras en el mundo son las que más impactos están teniendo hoy. Entonces ese movimiento global, yo cómo logro asociarlo y volverlo también parte de mi estrategia corporativa de sostenibilidad. La sostenibilidad tiene un elemento de transparencia, ¿sí? Cuando estamos hablando del ESG o de los reportes ESG, pues encontramos que todos esos riesgos financieros, esos análisis de doble materialidad que hoy están andando, que es cuál es el impacto que tengo con mis partes interesadas, pero al final también esas decisiones económicas que desarrollen las organizaciones, cómo impactan ese sector. Y aquí me parece importante precisar que en el sector inmobiliario, y al menos es lo que hemos vivido nosotros un poco, es los activos o las industrias, al final nosotros no somos los dueños de eso, ¿sí? Y convencer hoy a un inversionista, a un fondo inmobiliario, a una entidad corporativa de que se monte en ese bus, pues tiene un reto bien importante, ¿sí? Porque el cliente está pensando en su negocio y su negocio no forzosamente es la infraestructura, donde habitan día a día 5.000, 10.000 personas, ¿sí? Él está pensando en el core de su negocio, el banco está pensando en su core. No está pensando per se siempre en qué está pasando con la infraestructura, ¿sí? Entonces, para dar otro ejemplo en el tema del sector inmobiliario es que el análisis de doble materialidad que hoy ya se viene realizando en distintas industrias o en distintas compañías en el sector inmobiliario es qué va a pasar con esos edificios, qué va a pasar mañana con los parques logísticos, con las instalaciones, ¿sí? Porque en el core yo desarrollo y mido y hago emisiones de carbono y etcétera, etcétera. Pero en mi instalación mañana, ¿dónde va a quedar? Yo tengo que reconvertir esa instalación y a través de la transparencia yo tengo que empezar a divulgar esos informes y esos impactos que tienen esas partes interesadas. Y ahí hay un componente financiero muy importante, ¿sí? Ese componente financiero es qué tan dispuesto estoy yo como organización en este sector inmobiliario a invertir y a invertir en el tiempo para ver si voy a ser sostenible o no voy a ser sostenible, ¿sí? Hay un proceso de mejora continua que realmente creo que permea no solamente el tema de sostenibilidad, sino cualquier ámbito de desarrollo de un papel. Hablamos siempre las personas que están en las empresas de estos activos inmobiliarios, ¿cierto? Y entonces nos imaginamos desde este punto de sostenibilidad la mejora, la medición de la huella, el tema de los combustibles, la gestión de los residuos, la gestión del agua, de la energía, qué proyectos más desarrollamos, pero tenemos que sí o sí pensar en las personas que están allá adentro. Cada una de las personas que hace parte de esas compañías tiene un impacto y tenemos que conectar la sostenibilidad con las demás compañías para lograr un mejoramiento en el tiempo. Y finalmente hay otro propósito en el sector inmobiliario que tiene que ver con los clientes. Y es que el cliente o inversionista o el cliente que se encuentra
en una oficina de un edificio o en una bodega, ¿sí?, que gestiona productos, transporte, etcétera, tengo que hacerlo parte de la cadena. No me puedo olvidar de él, ¿sí? Y en la sostenibilidad día a día, y por eso lo mencionaba al principio, desde distintos sectores estamos viendo cómo yo logro involucrar esa parte interesada en esa cadena, porque alguien tiene que ver en una parte del proceso, y a veces nos estamos olvidando de ese tema. Mucho, y en las industrias pasa, y al igual en el sector inmobiliario, con los proveedores y contratistas, ¿sí? Particularmente cuando uno ve el tema hoy de la medición de huella de carbono con los 3 scopes que hay, y habla, por ejemplo, el scope 3, ¿correcto? Que es a nivel de industrias y servicios, es el más complejo de empezar a medir. Pues cuando yo voy donde los terceros, cuando yo voy donde los proveedores, tengo que intervenir también con sus materias primas y evaluar qué está pasando con eso, pues allí es donde encontramos un reto importante. Entonces, en el sector inmobiliario, cuando decidimos, por ejemplo, realizar un cambio del sistema eléctrico, es un proyecto de alta envergadura, ¿sí?, y gestionar los terceros para que estén montados en esa cadena de valor para ver cuáles son las eficiencias energéticas en el tiempo que puede tener ese inmueble, bueno, tiene un reto mayor. Y si estos proponentes o estos contratistas no están montados en este bus, pues al finalmente eso solamente se ve como un negocio, una transacción finalmente, que en el sector inmobiliario hoy sí tiene que empezar a cambiar. Hay que verlo de una forma completamente distinta. Y eso tiene un impacto finalmente, sí o sí, en los clientes. En el sector inmobiliario, principalmente hemos encontrado que las estrategias de sostenibilidad, y más adelante cuando veamos ese punto y hablamos de certificaciones sostenibles, que hablamos de certificaciones LEED, que hablamos de certificaciones EDGE y bueno, otro tipo de certificaciones también en tema interior de WELL, de Fitwel, bueno, bastantes certificaciones, unas de impacto en las personas y otras de impacto bien en la infraestructura del sector. El cliente no forzosamente está hoy consciente de que eso es una inversión en el tiempo, ¿correcto? Hay muchos clientes y aún no inversionistas, pero no porque no quieran, sino realmente es un desconocimiento. Certifican un edificio o se certifica un inmueble en LEED en construcción, y de ahí en adelante, pues el tema se acaba un poco, ¿sí? Como yo ya lo certifiqué, ya está en construcción, ya tiene unos créditos, ¿correcto? Y mantenerlo en el tiempo, pues claro, si yo hago el reporte y entonces cumplo con unos créditos, unos requisitos, pero soy una certificación quieta, no tiene un movimiento en el tiempo, ¿sí? Que claro, eso tiene unos impactos, y es que seguramente se logró vender el metro cuadrado en un mejor precio o lo logró rentar distinto, pero desde un operador de gestión de activos inmobiliarios como por ejemplo CMTS, nuestro reto es darle un valor a esa certificación y darle una continuidad en el tiempo. No puede quedarse ahí quieta, ¿sí? Porque al final eso sí genera un valor económico y transaccional para lo que hoy un cliente inversionista o un fondo inmobiliario realmente está esperando. Y eso lo conecto con lo que mencionaba hace un antes, que como no es su core, él construyó y vendió, pues hasta ahí ya realmente. Entonces, hoy en día, pues las certificaciones LEED o las que vienen en adelante, o más M, las de comunidades y demás otro tipo de certificaciones que hay, pues principalmente nuestro reto es darle mucho más aporte, darle mucho más fuerza en el sector inmobiliario a ese aspecto. En el sector inmobiliario ha sido un reto para los operadores de activos no ser los dueños de los activos y tratar y buscar de convencer al cliente, al tercero, ¿cierto?, que se monte en este bus, ¿sí? Entonces, claro, hice como desarrollar una estrategia de sostenibilidad, identificando para lo que muchos hoy es la identificación de esos asuntos materiales, cuáles son nuestros grupos de interés. Y veíamos que en el sector inmobiliario, por supuesto, cuando uno ve un par de datos, evidencia que al menos en el punto de energía, pues hay una alta emisión, hay una alta cantidad de emisiones por el tema de consumo de energía de los edificios, y no solo de los edificios, sino de los activos inmobiliarios y en tiendas, y ahí lo que conversábamos, centros comerciales, bodegas y demás. Entonces, las entidades del gobierno, las entidades de los servicios públicos, los proveedores, las empresas, entonces uno se encuentra una gran cantidad de grupos de interés en el sector inmobiliario, que al final lograr articularlos, pues se vuelve un reto importante.
bien sea para el inversionista, él tiene unas necesidades muy diferentes a las necesidades que tiene la empresa que está ocupando el piso quinto del edificio. Sus necesidades son completamente distintas, pero al final hay que hacerlo parte de esa estrategia de sostenibilidad. La gráfica que les estamos compartiendo muestra un poco lo que hemos hecho en el ejercicio con estas entidades, con estos inversionistas, y es cómo hacemos para que usted se monte aquí, pero cómo hacemos también para montarnos en su estrategia, porque también hemos encontrado compañías pues, que su estrategia de sostenibilidad ya ha avanzado, ¿cierto? Dentro de nuestros clientes, pues hay gran variedad del sector y en el mercado, y ahí obviamente uno encuentra que hay compañías que están muy avanzadas, pero siempre está relegado el tema de la infraestructura. O sea, su site no es la real o la principal acción en temas de medición de la huella, gestión de los consumos. Entonces, al final buscamos que esa estrategia de sostenibilidad conecte principalmente, más que con los objetivos de nosotros, es con los objetivos que realmente buscamos, le apuntemos a esos materiales del desarrollo, de desarrollo sostenible, esos 4 objetivos que veíamos al inicio de la presentación. El resultado de esto para nosotros ha sido, en mi consideración, importante en el sector porque grandes clientes se han sumado a esto, han logrado entender el valor de que la sostenibilidad, más allá desde el punto de vista ambiental, pues tiene un impacto social y de gobernanza, ¿correcto? Porque al final el tema de gobierno hemos buscado en el sector inmobiliario no solamente verlo desde la gobernanza de la organización, sino desde cómo el gobierno externamente, con todo el tema de regulación, con todo el tema de marco, leyes y demás, pues nos pueden favorecer para el desarrollo de estos retos en particular. Hoy en día, en el sector inmobiliario, venimos desarrollando, particularmente en Colombia, el análisis de doble materialidad. Y ese análisis de doble materialidad para nosotros con los clientes, pues digamos que ha tenido un enfoque principalmente en entender esos riesgos o esas oportunidades que ellos tienen en la toma de decisiones de su negocio, que al final dentro de su negocio está su activo, ¿sí? Cómo nosotros logramos empatar como un gestor inmobiliario dentro de este proceso. Que no se olvide que al final la decisión que él tome con su activo, pues tiene un impacto en sus ocupantes, tiene un impacto en los programas ambientales que se desarrollan, tiene un impacto, perdón, en lo que venimos desarrollando de cuál ha sido el resultado de su medición de huella de carbono a partir de su año base que hemos venido desarrollando desde hace ya 3 años, ¿correcto? Y es, ¿qué vamos a hacer con esos resultados? ¿Sí? Particularidad de mencionarle a un cliente muy importante en Colombia y es, hay que hacer algo con esos resultados. Medir la huella de carbono no es obtener un año base y un resultado y hasta ahí llegamos. Hay unas mejoras y hay realmente unos planes de mejoramiento continuos que tienen un costo, que tienen una inversión y esas inversiones en el sector inmobiliario es pues, realmente alto, ¿sí? Y no forzosamente todas las compañías están dispuestas a invertir ese dinero en el sector inmobiliario. Lo comparo mucho con otro tipo de sectores que han avanzado desde el punto de vista de sostenibilidad, como el sector financiero, ¿verdad? En donde al final, pues por su mismo core y desarrollo de negocio, permite que la inversión y el desarrollo de negocio fluya de una forma diferente, ¿sí? Pero las inversiones en un activo inmobiliario podrían superar al año 5 millones de dólares, en algunos casos, en activos inmobiliarios no tan grandes. Entonces el inversionista o los inversionistas, cuando tienen su activo vacante, no están pensando en ver qué planes de mejoramiento desde sostenibilidad van a involucrar, sino están viendo es cómo ocupamos el edificio, necesitamos más renta. Entonces lograr conectar esos dos elementos es un componente de una necesidad que yo tengo que incluir en mi estrategia de sostenibilidad, que es la sostenibilidad del inversionista también, que él logra entender cómo yo en el tiempo, a partir de esas mejoras, usted puede tener su activo rentado, pero también podemos mejorar la infraestructura. Inclusive, y en otros casos lo veía en México hace 2 años, cómo esos activos que después de la pandemia quedaron completamente desoccupados, pues una forma en términos de sostenibilidad fue la reconversión total del activo, activos de oficinas, pues que pasaron a ser activos de vivienda, ¿cierto? Que el sector ya no permite más que tú ocupes un recinto, una oficina con 50 personas sentadas todo el día con unas condiciones climáticas internas donde la gente está enferma a cada momento, donde la alta rotación pues se aumenta. Entonces es como o invierto en el edificio desde esta estrategia o
medio lo acabo y construyo otra cosa, ¿sí? Entonces, para nosotros desde esa estrategia de sostenibilidad es, bueno, pues yo como desde hoy que esto está ocupado, que esto está rentable, que hay un resultado que nos permite mejorar, bueno, pues si tenemos que cambiar la fachada del edificio de la pues cambiemos, ¿sí? Un tema bioclimático que pueda ayudar y es levantando información, ¿no? Hay un elemento importante que es la data, ¿no? Se menciona en muchos sitios, ¿no? Lograr conseguir los datos es lo más difícil, al menos en temas de la medición y entonces cómo logro el tema del consumo de agua y de la energía y en el tema de transporte y entonces los viajes y bueno, en mil situaciones que hay hoy y es lograr esos datos y sobre todo con las empresas ocupantes en términos de sostenibilidad y de rotación de la gente, el que se enfermó, el que no fue a trabajar, el trabajo híbrido es, bueno, ¿yo qué hago en esta oficina para que usted continúe en el tiempo? ¿Sí? Y ese tema de continuidad en el tiempo nos ha gustado mucho, particularmente a mí mencionarlo, y es la sostenibilidad financiera y en el tiempo también de las organizaciones, porque al menos nosotros particularmente empezamos pensando en lo verde siempre, ¿no? Entonces hagamos la campaña ambiental y hagamos las actividades, pero pues al cliente muchas veces eso no lo conecta, ¿sí? Realmente dice como, pues muy bien que usted gestione los residuos, pero y eso hábleme de plata, hábleme de eso como yo lo veo mañana, ¿sí? Entonces, en el sector inmobiliario, como la base es renta del espacio, si el espacio no está rentado, pues esto no tiene una orientación lógica o financiera del negocio, ¿sí? Es como yo logro convencer a todas esas compañías que están en esos activos inmobiliarios a que se sumen a esto. Si estamos bien en el activo, pues ellos están bien, su gente está bien. En conjunto con otro tipo de actividades, que por eso en el tema de ESG, nosotros en el sector inmobiliario, ¿qué pasa con lo social? Desarrollemos unas actividades sociales donde la gente participe, donde la gente se puede involucrar. El concepto de sensibilización en temas de sostenibilidad, y por eso el video que tenía al principio que no logramos ver es, la gente tiene o tenemos que montarse en el bus de que realmente más allá de la inversión, pues estamos a la vuelta de la esquina de unos impactos climáticos pues bien importantes, ¿no? Que ya no es el tema de si el edificio, el activo se quiere certificar, quiere medir su huella, quiere recolectar los residuos y gestionarlos y disponerlos de una forma correcta, sino de que mañana realmente, ¿qué va a pasar con mi generación futura? ¿Sí? No vamos a tener en dónde estar, ¿sí? Entonces, ese es un reto bien importante que dentro de esa estrategia de sostenibilidad en el sector inmobiliario, pues hemos estado constantemente involucrados. En temas de reporte de sostenibilidad, por supuesto que hay una historia y un pequeño resumen ahí de por ahí de 1980, cómo empiezan los reportes ambientales básicos, por allá llegando al 90, al 2000, involucrar la palabra sostenibilidad o reportes ambientales corporativos. Ya lo que pasa en 2010, esos reportes integrados de ESG, en el 2100 no hemos llegado, perdón, no hemos llegado al 2100. Esos reportes integrados de ESG que particularmente pienso y considero que el tema de ESG debe ser abordado sí o sí obligatoriamente por todas las organizaciones de forma conjunta. ¿Y por qué hago esa precisión? Porque, como lo mencionaba hace un momento, es el tema de gobierno es lo que al final muchas organizaciones empiezan a dejar de un lado, ¿no? Entonces, el análisis de riesgos, el tema de materialidad, el tema de decisiones de inversión, para algunos sectores al menos hemos visto en el sector inmobiliario que es mucho más relevante cuando estamos hablando de un fondo de inversión que tiene distintos portafolios, ese elemento de gobierno es mucho más relevante. Pero pues cuando es un cliente inversionista individual, él no está pensando en eso, él no está pensando en el gobierno, él está pensando solamente en su facturación, y entonces ahí es donde en el sector inmobiliario hemos entrado como atraer un poco ese tipo de personas mostrándole cuáles son los beneficios, porque está solo, realmente está solo, ¿sí? Entonces, eso es un elemento relevante que hemos incluido en el sector inmobiliario. Ya otras compañías pues que han entrado con el tema de los reportes de SASB, TDT, y lo que hoy hay en MIF, y S1, y S2 y otro tipo, y hay compañías que están, diría uno, en sostenibilidad súper adelantados, ¿sí? También muchas veces uno revisa y es
la realidad en el sector inmobiliario de muchas compañías que ocupan los activos que tienen esto montado y uno realmente, o muchas veces no lo ve tan materializado. ¿Sí? Funciona, vuelvo y repito, funciona en su core de negocio. Pero en el sector pues, uno sale y ve N cantidad de edificios, N cantidad de construcciones, y entonces uno se empieza a preocupar, porque uno dice, yo creo que el 20, 50, 30% esté haciendo la medición de huella de carbono. Seguramente no lo está haciendo, ¿sí? Sino más hacerle el control y el seguimiento, así consumimos mucha o poca energía, se vuelve difícil, porque la sostenibilidad vale, ¿no? Entonces tengo que poner a alguien que levante la información o implementar herramientas tecnológicas que permitan automatizar y traer esos datos. Los reportes basados en objetivos de desarrollo sostenible. Por supuesto que hay N vehículos. Nosotros, por ejemplo, particularmente decidimos meternos en un vehículo que es el tema de empresas B, particularmente, ¿sí? Y eso lo conectamos directamente con esa estrategia de sostenibilidad en el sector inmobiliario. Y es, más allá de ser una empresa B en esa esfera ambiental, es cómo los resultados que yo logro desarrollar como compañía en el sector inmobiliario los pongo a disposición del cliente. ¿Sí? Entonces, en este activo inmobiliario o en algunas zonas industriales y bodegas, por ejemplo, que tenemos en Colombia, aquí tenemos estos resultados y estos análisis ambientales en la zona en donde usted se encuentra. ¿Usted qué decisiones va a tomar? ¿Va a continuar con esta bodega acá? ¿Se va a mover? ¿Cuál es la inversión a cambiar acá? ¿Sí? Nadie les está diciendo eso. Ellos están pensando simplemente en la cantidad de compañías que están dentro de sus instalaciones y en la renta. ¿Sí? Pero entonces con el efecto de los cambios climáticos, pues tienen un riesgo importante y al final lo que buscamos es que ese riesgo ellos lo logren incorporar en su estrategia de sostenibilidad. Y si también es oportuno en el sector, pues nosotros también entrar a hacerlo, ¿no? Al final, como decíamos, pues también hay un negocio detrás. Al final también hay una consecución de sinergias entre las organizaciones para continuar en el tiempo. Y hoy los reportes de impacto y carbono en el sector inmobiliario particularmente venimos promoviendo mucho llegar a que los activos logren un carbono neutralidad. Para algunos activos y en el sector inmobiliario ha sido bien importante eso, porque al menos en los 5 países donde nos encontramos, recibimos activos inmobiliarios de construcciones de más de 10 o 15 años. Entonces nos vemos enfrentados a sistemas eléctricos, redes eléctricas, tableros, temas hidráulicos, pues de 10 y 15 años, que obviamente eso tiene un impacto relevante a la hora del consumo, ¿sí? Desperdicios de energía eléctrica y demás. Entonces la reconversión de un activo de esos y la mejora, pues es una inversión importante. Entonces, cuando vamos donde los clientes en el sector decimos, vamos a hacer carbono neutro en el edificio, el cliente que le gusta dice como, qué chévere, ¿sí? Pero vamos a lograrlo. La primera inversión es $1.000.000. No, dejémoslo para los otros. ¿Sí? Bueno, Después de la fiesta Navidad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nos pasa acá en Panamá con el programa de Reduce tu Huella, ¿sí? Que ya tenemos varios activos inmobiliarios registrados allí, unos años y una construcción distinta, que son los activos LEED, en donde el cliente ya dice, a mí eso me gusta, ¿sí? Y cuando el cliente dice eso me gusta, uno ya piensa como compañía en las empresas que están ahí, y es que el cheque está listo para que eso funcione, ¿sí? Pero pues uno es consciente que todas las compañías no son así, ¿sí? Entonces el cheque es, vamos a mejorar, vamos a invertir en energías limpias, ¿no? Ya las tenemos, bueno, vamos a hacer X. Y entonces ahí, ese tema de carbono neutralidad fluye, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo voy a Colombia, entonces la cosa ya es un poco distinta, ¿sí? Porque el mercado no está pensando en esto. De pronto ese personaje o ese cliente aquí en Panamá entiende más del cambio climático. Sino particularmente lo que pasa en una ciudad como Bogotá, el cliente todavía no está pensando en eso. Piensen que llueve mucho, ya, ¿sí? Pero no está pensando en por qué realmente está lloviendo mucho y cuáles son los impactos. Claro, se inunda la cubierta y lo que tenemos que hacer es ir y sacar el agua de la cubierta, ¿sí? Y si hay goteras, pues entonces mira, ¿qué pasa con el cliente y con la empresa? Cuando uno le traslada eso en términos de eso, el cliente, ¿cuánto vale? Cuando está el valor, entonces ya la cosa empieza a cambiar. Dejémoslo en un plan de mejora para dentro de 5 años. Dentro de 5 años sus ocupantes ya no van a estar. Se van a ir y usted va a tener ese desocupado. ¿Sí? Entonces, ese elemento o esas estrategias y tantas certificaciones que hay
que el carbono neutro, que el tema de residuos, etcétera, etcétera. A nosotros se nos ha convertido en un reto, porque es cómo convencemos a los clientes que tenemos de que se monten. Y es un mercado importante en los países que estamos. Hay cualquier cantidad de edificios construidos. Entonces, ese tema de carbono neutro desde, perdón, desde el tema de la gestión energética, que principalmente es el mayor aporte en los edificios, particularmente en los edificios, veamos una tasa como el 38% a nivel mundial. El tema de los edificios genera ese porcentaje de emisiones por el tema de consumo de energía. Compañías que tienen 7 por 24 data centers, equipos, etcétera, etcétera, en funcionamiento. ¿Sí? Y al final nunca se han puesto a pensar cuáles son las mejores, ¿correcto? Es decir, muchas veces hay compañías que tienen unos data centers, unos equipos de respaldo de muy alto volumen, ¿sí? No necesitan toda esa capacidad, pero llevamos 10 años funcionando así y no estamos pensando en el impacto que eso en el tiempo. Hay que cambiar el equipo, hay que mejorarlo. Cuando es para reducir en costo, el cliente sí está mucho más abierto, entonces, bueno, cambiemos este equipo, hagamos la reconversión, sí. Cuando es que hay que cambiarlo para más, entonces, ¿por qué mejor no lo trasladamos? ¿Por qué no lo compartimos con otra compañía? Sí, pues porque al final es como mi inversión en dónde está, ¿sí? Entonces ahí tenemos un reto bastante importante en esto, y es cómo lograr que los activos se monten en este tema de carbono. Más allá de la certificación, ¿sí? Yo creo que hay un elemento y es, no es el sello, ¿cuál es el trabajo que yo he hecho? Es cómo logro allá. Si no llegamos al sello está perfecto, pero tengo mi inventario, tengo la identificación de esos riesgos y de esas emisiones, las sé gestionar. Tengo un equipo también orientado a esa gestión de esas emisiones. Nos encontramos en el sector inmobiliario con el tema del mantenimiento de los equipos y la compra, ¿sí? De materiales y de servicios para el mantenimiento. Y uno de nuestros propósitos, y que al final considero que lo hemos logrado, es que la gente sea consciente de lo que estamos haciendo a la hora de gestionar un mantenimiento, por ejemplo, del sistema eléctrico. ¿Qué es lo que estoy adquiriendo yo? ¿Qué tipo de servicio es el que yo le estoy prestando al edificio? Porque eso mañana, cuando yo tenga que presentar un informe de gestión, le diga, mire, es que el año pasado a hemos reducido el consumo de energía en el 5%. Pero no es porque ahora nos dedicamos solamente a apagar las luces. Mire, cambiamos la cometida, invertimos $50,000, ahora entonces eso nos llevó a que tuviéramos un menor consumo de energía. Eso va a acompañar, por supuesto, esas campañas de sensibilización, pero con esas pequeñas acciones desde el equipo de trabajo en el sector inmobiliario es donde uno empieza a marcar la diferencia con el cliente. Si el inversionista empieza a ver una disminución, por supuesto, en su reporte. La gestión de la gobernanza, como lo mencioné al principio, que la sostenibilidad más allá es del reto ambiental y es hoy los países cuando, por ejemplo, definen su matriz energética, cuando estamos hablando de sus factores de emisión, que por supuesto son distintos en cada país, pues nosotros sí consideramos que hay un tema externo de gobierno, leyes y marco regulatorio que o es muy difícil y el otro no es que sea muy fácil, sino hay muchos vacíos. Si yo me voy a Colombia, hay cualquier cantidad, inclusive hay normas que es una encima de la otra. O sea, la A no se puede cumplir porque la B no se lo permite. O sea, materializar eso es muy complejo. Por ejemplo, en Colombia el tema de la gestión del recurso hídrico, o sea, es una situación muy compleja, ¿sí? Con el tema de vertimientos, con el tema del DBO, el DBQ, bueno, etcétera, elementos. Creo que en Colombia muy pocas compañías cumplen 100% los requisitos, ¿sí? Entonces, los países se comprometen a unas actividades desde el punto de vista del marco de sostenibilidad a nivel mundial, firman los acuerdos, pero la operativización de eso en la industria y en los mercados es muy compleja. Entonces, también hay una oportunidad importante en los países y es como el sector privado y el sector público y el gobierno, vamos a hacer unas alianzas para entender y materializar eso de una forma distinta. Porque los gobiernos se comprometen, perdón, a este tipo de marcos regulatorios y operativizarlos ya después, para que las inversiones son altísimas, ¿cierto? No es tan fácil de hacer, no es tan fácil de ejecutar, ¿sí?
Y al final hay una medición, ¿correcto? Las compañías que hoy ya tienen que hacer un reporte de sus emisiones a nivel gobierno, en temas de cumplimiento, compromiso y recursos. Y uno va, por ejemplo, vendiendo unas compañías, como por ejemplo Avianca, pues tuve la oportunidad de escuchar su historia hace un par de meses de cómo llevan más de 15 años trabajando en la reducción de las emisiones. Y el trabajo es gigante y la inversión es gigante, ¿sí? Pero eso no lo conoce nadie. Eso solo lo conoce Avianca, ¿sí? Sus stakeholders, sus partes interesadas, sus proveedores participan en eso, pero no lo conoce nadie. No sabemos si realmente sí es el 100% o no lo es, ¿correcto? Hay una disminución de emisiones, que es lo que uno al final en el mercado va evidenciando. Entonces, es importante que esa gestión de la gobernanza no solamente desde el ESG que hace la compañía con el gobierno, con su junta directiva. Y al interior de la organización creo que es fundamental materializar y principalmente en el sector inmobiliario el tema de los riesgos, ¿sí? El sector inmobiliario está expuesto hoy a N riesgos de mercado, de vacancia, ¿cierto? Otros riesgos, desastres naturales, las ciudades que son costeras, la construcción, ¿no? Digamos que la construcción hoy presenta un riesgo bien importante porque pues hay zonas en donde ya no hay para dónde más construir. O sea, ya eso no va para más, ¿sí? Distintas ciudades o sitios costeros donde no hay más para dónde construir. Pero pues al final si está el inversionista y eso está conectado con el gobierno, pues terminamos construyendo. Y el análisis de riesgos climáticos, pues ese es como en una segunda fase. Ya cuando está construido, y ya cuando está construido, pues los riesgos climáticos ya casi la mitad están materializados. Yo creo que ahí ya perdimos un terreno bien importante. Y digo, perdemos un terreno bien importante desde lo que hacemos actualmente, que es la gestión operativa del activo. Y es que gestionar esos riesgos climáticos con un activo construido en una ubicación donde es difícil acceso, el tema de los vertimientos, el tema de la iluminación, cómo se construyó, pues ahí ya es un costo adicional para el inversionista o para quienes terminaron comprando dentro de ese activo. Entonces creo que es importante afianzar mucho lo que pasa con los impactos, la ruta de desarrollo y en el sector inmobiliario definir cuál es la ruta financiera de la inversión. Sector inmobiliario, ayudarlos a definir junto con las partes interesadas y otras comunidades cuál es la inversión para sostener en el tiempo su inversión, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social, y ahí lo que conecte corresponde. ¿Sí? La oportunidad de hablar con un cliente y él decía, todos mis edificios van a ser carbono neutro. Todos, ¿sí? Bien. A 2050 todo es carbono neutro. Esos son palabras mayores, eso es que no es que yo mañana lo va a hacer así como así. Y está en el camino. O sea, ahí va, y va en el camino con nosotros, ¿sí? Pues porque somos sus operadores. Pero al final, lograr que toda esa cadena de los proveedores del que presta el servicio, del que coloca las luminarias, desde el que cambia la polea, el ascensor, bueno, etcétera, etcétera, ahí está el aporte, ¿sí? Creo mucho más las construcciones nuevas, las que desde cero estamos trabajando, cero carbón, desde los materiales, desde la construcción inicial. Creo que eso tiene un aporte bien relevante en lo que están haciendo compañías, por ejemplo, como Argos, ¿cierto? Que desde la emisión de su producto, desde el cemento, ¿cierto? Digamos, bajar la cantidad de materiales que emiten emisiones. Entonces, digamos, ahí hay un reto bien relevante. El tema es que es una ciudad donde ya no hay para dónde más construir. Entonces, la pregunta es, pues, bien el trabajo, pero ¿dónde? ¿Sí? Entonces, creo que eso hay que conectarlo mucho con el tema de aspectos financieros de los inversionistas en el sector inmobiliario. El componente de la gestión ambiental y social, que por supuesto está conectada, que más allá de decir cuáles son los cambios y el riesgo climático que las organizaciones, muchas pueden entender desde la parte técnica, ¿cierto? En el sector inmobiliario, estas gráficas que ustedes están viendo son mucho más dicientes que sentarse muchas veces con un inversionista a hablar de riesgo climático técnicamente, ¿sí? Y es que cuando estos elementos o estas gráficas o videos uno las evidencia, pues tocan más, realmente tocan más. Un inversionista que muchas veces no está tan conectado con esto desde su gestión y desde el core de su negocio, esta es una forma de llegar.
Esta es una manera de hacerlo sensible y hacerlo partícipe del proceso. Y sí, es una ruta de entrada en el sector inmobiliario, porque en el sector inmobiliario, como mencionábamos, prevalece el tema de la renta, que tu activo esté vacante. Y la forma de llegar un poco a este tema es a través de la sensibilización. Conecta para unos más, conecta para otros menos, en mayor tiempo, en menor tiempo. Es como todo, ¿no? Como cuando a uno le toca. Si le tocó el tema, pues entonces ahora sí uno le presta un poco más de atención en el asunto. Promovemos mucho, como les venía mencionando, en el sector inmobiliario lo que tiene que ver con las certificaciones LEED, sobre todo LEED en los activos ya construidos, LEED, operación y mantenimiento. Decíamos que hay unas mejoras muy sustanciales en la gestión del mantenimiento, aproximadamente entre el 10 y el 15% de eficiencia en un presupuesto cuando uno se mete en la certificación de operación y mantenimiento de un edificio. Aproximadamente hay unos importantes. Hay otros proyectos que finalmente también apoyamos desde el tema del litio, tema de energía principalmente. El tema de Edge, que por ejemplo, y tengo asignación bien particular en Colombia, que ha llegado con bastante fuerza en el tema de vivienda, principalmente el tema de vivienda en Colombia, lo hemos visto muy fortalecido con el tema Edge, porque pues principalmente ahí Colombia sí ha intervenido créditos verdes, hay unas tasas de interés muy bajas en la construcción de edificios de vivienda y de una vez van con certificación Edge, tema energético, entonces eso pues promueve mucho más la construcción de la vivienda. En temas de corporativos, de activos inmobiliarios corporativos, mucho más enfocado al tema del LEED, creo que es más relevante. Mateo, es un tema de zero waste con el tema de basura cero, principalmente que cuando hablamos de las R's, de la reutilización, del reciclaje y demás, cómo lograr meter eso, por ejemplo, que tenemos aquí en Panamá, una oportunidad importante de la gestión de los residuos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo logramos desde el sector inmobiliario, que es un generador importante de residuos, ¿sí? Desde la fuente, desarrollar campañas que esto nos permita, pues, por supuesto, esta aplicación? PRIM, pues, desde sus inicios en temas de sostenibilidad. Por ahí hay otras que están involucradas en temas de interiores que tienen que ver con la parte de WELL. También me conectamos mucho con las certificaciones sostenibles en activos inmobiliarios y es WELL, que es para las personas al interior, condiciones de trabajo. Algunos programas que hemos estado explorando en el sector inmobiliario en los países principalmente donde nos encontramos, como en Costa Rica, uno en Perú y Chile, acá en Panamá de Reduce tu Huella. Y creo que es relevante aquí estos datos del contexto LEED en algunos países de Latinoamérica es los edificios que son certificados LEED en construcción. ¿Sí? Entonces uno dice, por ejemplo, Brasil es un país con un alto volumen de edificios o instalaciones certificadas LEED, y ahí hay una oportunidad importante, ¿sí? Y le doy la oportunidad importante más allá de conocerlo, es también de negocio, porque principalmente uno entiende que hay edificios que, pues, se certificaron en construcción y no sabemos de ahí en adelante qué pasó con los créditos, si eso siguió funcionando, si no siguió funcionando. En el sector inmobiliario estos dos elementos son bien importantes de acuerdo a esos edificios LEED, y es la tasa de ocupación de un edificio que es LEED y un edificio que es. Entonces, tenemos unos países de referencia porque grandes multinacionales, compañías, sobre todo europeas, que llegan a países latinoamericanos y Centroamérica, una de sus condiciones es que el edificio tenga una certificación ambiental, que esté montado en ese tema de la sostenibilidad. Es un factor de compra o es un factor de renta. ¿Qué tiene usted respecto al tema ambiental? Inclusive nos ha pasado en el sector que, cuénteme usted que en el edificio, ¿qué hace en el tema ambiental? Y yo tomo la decisión si traigo mi compañía acá o no la traigo. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los principales ganchos en el sector con el inversionista para decirle, mire, su edificio está vacante, si le metemos más fuerza a esto, seguramente puede cambiar esa ruta. ¿Sí? Y el promedio de la renta. Estos promedios que estamos viendo acá no forzosamente son exactos, es una aproximación, y es que el promedio de renta de un activo que tiene una certificación LEED o una certificación ambiental sí cambia. No es en todos los momentos ni con todas las compañías, pero sí hay una diferencia importante, porque eso le genera un valor adicional a ese cliente ocupante.
Pasando un poco al tema de descarbonización de los activos inmobiliarios y que no solamente la descarbonización viene siendo distinta en los sectores, ¿correcto? Nosotros enfocamos mucho y como punto principal el tema de la gestión energética. Decíamos, pues, y como lo ven en los sectores, la gestión y el consumo de energía dentro de la medición de huella de carbono en la casa, ¿no? Pues es principalmente lo que más, las emisiones más altas, y en los edificios no deja de ser. En los edificios el consumo de energía es realmente uno de los rubros, una de las cuentas más altas dentro de la gestión de energía, ¿sí? Entonces, sobre ese es el que nos enfocamos. En el sector inmobiliario, el tema de lo que tiene que ver con los combustibles, manejo de los combustibles para la gestión y la usabilidad de algunos equipos, pues es bastante alta, ¿no? Entonces, la gestión del combustible para la planta eléctrica, ¿sí? Entonces, ese cambio y ese retorno de combustible mínimo 2 veces al año, pues tiene unas emisiones importantes. El tema de refrigerantes, hay un reto en el sector inmobiliario de los edificios y es lograr cambiar los tipos de refrigerantes que se tienen a hoy para cambiarlos a una nueva tecnología. Nos hemos encontrado con unas inversiones que son muy altas. Cambiar el refrigerante de un edificio, pues es una inversión alta y hay que hacerlo de forma paulatina. Entonces, cuando uno con el cliente muestra el primer informe de medición de huella y el punto primordial a cambiar es el refrigerante, pues viene ahí la discusión de lo cambio, no lo cambio, ¿sí? O mejor cambio el jardín, refuerzo la fachada, bueno, tiene costos. Entonces, principalmente la descarbonización para nosotros en los activos inmobiliarios tiene un foco principal y es el tema de los insumos y la gestión energética. Consideramos que en el sector inmobiliario esos son los dos elementos más relevantes. Pasando aquí un poco hemos encontrado también que en el sector hay unas barreras técnicas financieras para que este modelo de sostenibilidad continúe, ¿no? Y es que uno se encuentra mucho desconocimiento aún hay desconocimiento en el mercado. No hay destinación de recursos para la inversión, como lo conversamos hace un poco. Los proyectos tecnológicos son un aspecto fundamental. Hoy definitivamente la estrategia de sostenibilidad en distintos sectores, y acá para el sector inmobiliario, tiene que estar apalancada con la tecnología. La tecnología es un elemento fundamental que yo no puedo descartar de ninguno de las estrategias que yo quiera desarrollar hoy. El tema de energía, los recursos naturales y, por supuesto, los grupos de interés. Y me gustaría arrancar por el tema de reconversión de sistemas y equipos con tecnología. Grandes edificaciones en el sector inmobiliario cuentan hoy con sistemas de BMS, de automatización de equipos, que generan controles y alertas en tiempo real y algunas ya con inteligencia artificial que me permiten a mí identificar en ese tiempo real cuáles son las emisiones que está generando el uso del HVAC, por ejemplo, el tema del refrigerante. Son inversiones y decíamos la sostenibilidad cuesta, pero allí es donde tenemos que llegar a combatir con esas barreras técnicas y financieras. Y finalmente, como les decía, y para ir cerrando, la tecnología con la sostenibilidad y la estrategia ambiental dentro del sector inmobiliario tiene una oportunidad gigante, ¿sí? Los edificios o los activos cuentan con varias automatizaciones en algunos de los momentos que, como les mencionaba, pues nos permiten tener información en tiempo real. Quisiéramos y buscáramos que en el sector inmobiliario incluir todo el tema de inteligencia artificial. Esto no ha cambiado, perdón. De inteligencia artificial para conocer esos consumos y ese control de emisiones en tiempo real, que tener un informe base de medición de huella de carbono puede ser mucho más rápido, ¿sí? Los datos. Creo que principalmente este elemento de los datos es fundamental a la hora de la toma de las decisiones que el inversionista hace cuando estamos hablando en temas de gobierno, con su junta, con su inversión. Y allí en el sector inmobiliario tenemos una oportunidad importante para el tema del análisis de los datos y la ayuda a la toma de las decisiones como un aliado estratégico, ¿no? Porque pues, al final no buscamos solamente acompañarlos en su gestión de activos, sino el sector inmobiliario tiene unos operadores que al final deben buscar la compañía en la toma de las decisiones y poder interceptar esos datos en tiempo real para la consolidación y toma de decisiones del mercado. Creo que el sector inmobiliario tiene una oportunidad importante en la sostenibilidad y es como a través de las distintas alianzas y con las partes interesadas desarrollar distintos programas sostenibles que impacten el sector. Bueno, yo creo que con este slide termino.
No sé, ¿hay alguna pregunta, algún comentario? Allá tenemos a Marta que llegó al lado del monitor, pues si hay alguna pregunta en el chat. ¿Me las puede leer? Yo no sé, Fede, si tú puedes ver en el chat si hay alguna pregunta. Yo tengo, pero voy a darle oportunidad. Por el momento no hay preguntas. Si quieren aprovechar los presentes. Ahí tengo una pregunta que tu análisis fuiste muy bastante claro que en ciertas áreas de la sostenibilidad, por ejemplo, reducción de energía, obviamente ahí es más fácil dar la métrica al inversionista sobre cómo se va a ahorrar. Por ejemplo, aquí en Panamá, los paneles solares, tanto sol que tenemos, es algo que se ha vendido de que es una inversión inicial fuerte, pero que a través del tiempo se financia solo a través de lo que estás ahorrando. Dentro de la estrategia de sostenibilidad, donde no hay esas métricas financieras claras para el inversionista, ¿cuál crees que es la forma más eficaz de vender el tema de sostenibilidad? O sea, fuera el tema de, sí, que las certificaciones y el tema de construir una marca o relaciones públicas, ¿qué puedes hacer para venderlo? ¿Cuál crees que es el reto más importante? La pregunta más difícil. Mira, desde la experiencia, pienso que la mejor forma es es sensibilizar al cliente, ¿sí? Porque si bien muchas veces es difícil tener el dato, el consumo de la energía y eso en el tiempo, cuál es el retorno de inversión que tiene, yo tengo que mostrarle a ese cliente con casos reales y a lo que tú estás expuesto como inversionista, ¿sí? Que era un poco lo que mencionaba allí, y esto puede sonar un poco feo, y es cuando tú estás detrás de un escritorio hablando de cambio climático, tú realmente no lo puedes comprender al 100%, ¿sí? Tienes que mostrarle con hechos qué es lo que está pasando en tu entorno, qué está pasando con las comunidades. Tienes que lograr, para mí es que tienes que lograr tocarlo en su corazón, ¿sí? Porque si no realmente, más allá de decirle un número y en 3 años vas a tener un retorno de inversión con la implementación de unos paneles solares, te lo puede comprar, ¿sí? Pero no lo va a entender realmente, ¿sí? Entonces creo que la sensibilización y realmente llegar con ejemplos vivos de lo que pasa en las comunidades, de lo que la comunidad está sintiendo y viviendo, no solamente en tu edificio, creo que es una de las rutas más relevantes cuando datos no hay, ¿sí? Ahí, yo nada más para complementar la respuesta, desde el punto de vista de, digamos, de sostenibilidad, y ahí creo que Ale también me puede apoyar por el lado de consultoría, cuando a uno le toca, y yo hablo desde mi experiencia de sostenibilidad, cuando a uno le toca vender a una junta directiva un proyecto, por supuesto la recomendación es arma tu caso de negocio, porque efectivamente a una junta directiva te van a pedir números. O sea, ellos hablan en términos de números, aunque nosotros los que estamos en este tema de sostenibilidad también vemos un poquito, nos toca el corazón, ¿no? Pero ellos entienden en términos de números. Entonces, como decía Iván, creo que es una combinación de ambos. Eso es por un lado. Y por el otro lado, hay un tema real, y es que desde el año pasado ya existen normativas que por el momento son voluntarias en los países, pero eventualmente los países se van a ir adecuando y las van a adoptar. Y esas normativas, ¿qué es lo que están pidiendo? Que ahora las empresas, por todo el que haga una inversión en términos de sostenibilidad, lo tenga que declarar en sus estados financieros. Y lo tienes que, por supuesto, justificar. Entonces, en la medida en que eso empiece a ser obligatorio en los diferentes países, ya este tema de si creo o no creo, conviene o no, va a dejar de ser un poco discrecional. O sea, ya tienes con qué sustentarlo. Y claramente a lo largo de los años se ha visto que las inversiones en términos de sostenibilidad sí tienen un retorno. Porque, hablando en términos de sostenibilidad, lo que yo quiero es garantizar que el negocio perdure en el tiempo. Y para que el negocio perdure en el tiempo, pues yo tengo que hacer algunos ajustes o adecuaciones justamente para lograr que eso ocurra. Y esas adecuaciones generalmente están dentro de nuestro propio negocio y de una manera directa o indirecta impactan el entorno donde el negocio opera. Entonces creo que es un círculo, un 360 que es interesante, pero que tiene como un complemento desde a punto de vista. Gracias, Iván. Oye, primero que todo felicito a MTS, porque no es fácil una empresa que administra activos llegar a carbono cero, que tiene un reto largo. El tema aquí es, estábamos recién en un foro, ¿no es cierto? Sí, sí. Y en ese foro lo que pasa era, lo más difícil de todo esto no es la verificación, no es el cálculo, sino que la data. ¿Cómo ustedes han hecho eso para
captar esa data y poder llevarla a números y poder calcular. Porque no, la data no es tuya. Nosotros hemos hecho de todo. ¿Sí? Tenemos lo bueno y lo no tan bueno. ¿Sí? Nos dedicamos a desarrollar un software in-house primero, ¿sí? En el que se lo entregamos a nuestros equipos de trabajo. Como tenemos acceso a todas las zonas, a todos los contadores, a todos los registros, por ejemplo, en países como Colombia, como por ejemplo en Chile, pues nuestro equipo va, lee el consumo, lo registra en nuestra plataforma, diseñamos variables y tenemos los análisis. Pero, por ejemplo, aquí en Panamá la cosa no es tan así. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el Chinomati con la hoja y vaya y entre y revise y cuando puedes y cuando tienes acceso a la consulta, cuando puedes obtener la información, ¿sí? Es muy difícil. Yo creo que de 1 a 10 la cantidad de información que nosotros tenemos hoy en conjunto de compañía puede ser el 7. No llegamos al 9, no están los datos. Y el tema no solamente es que no estén, es que los pocos que están, muchas veces por aspectos como externos de sistemas, conexiones, tuberías, red energética externa, es un dato que no es real. Entonces tú dices, yo consumo 500 kilovatios y el de la oficina al lado consume 5. Y tú dices, pero ¿cómo así? Si es que la red llega... No, es que eso es lo mismo, entonces aquí realmente no se sabe si son 500 o 5. Entonces nosotros sí hemos tenido un reto muy grande para lograr obtener esos datos, ¿sí? Y lo que hemos buscado es estandarizar el dato de acuerdo a un marco normativo general, ¿cierto? Como el uso de energía en el sector inmobiliario en este país es aproximadamente de tanto. Y empezar a jugar con una regla, ¿sí? Claro, cuando tú vas a la verificación, pues ya la cosa es distinta. Porque en la verificación, pues tú tienes que presentar la data, la historia, el recibo, de dónde salió. Y entonces ahí empieza uno con los entes certificadores y verificación a sufrir. Pero yo creo que en medio de esa carrera que yo mencionaba hace un momento, vamos bien. O sea, yo no sé quién va muy adelante o quién va muy atrás en términos de eso. Yo creo que nosotros en el sector vamos bien. Hay que ir depurando. Queda poquito para el 2030, ¿no? Ya está nada. Te quedan ahí 6 años para ir mejorando. Bueno, en el tema de regulación, normalmente los que trabajamos en sostenibilidad nos quejamos que no hay regulaciones y creo que con lo que mencionaste es un buen ejemplo de cómo si esas regulaciones no están bien sincronizadas, pues lejos de ser una ayuda, más bien son una carga. Eso por un lado. Y por el otro, con el tema de la reconversión de activos, tengo claro los retos que enfrentan, son muchos y bien complejos, pero con aquellos nuevos proyectos y sobre todo cuando se empieza a ver desde la esfera social, ambiental y como holísticamente, hay muchos proyectos hoy en día que son vendidos como una experiencia total de vida, ¿no? Entonces, que involucra temas de movilidad, temas de espacios verdes, desde el diseño, los materiales, lo que decías tú, ya está pensado para que la experiencia sea sostenible no solamente desde el punto de vista de la construcción, sino de quienes habitan en ellos. Para esos proyectos, ¿tú crees que en América Latina estamos preparados y ya tenemos espacio para esos proyectos y existen beneficios fiscales, incentivos para ellos? Mire, yo no sé si en todos los países de América Latina estemos preparados. Yo creo que en la mayoría de países sí, viéndolo desde el punto de vista de la reconversión de espacio, ¿cierto? Porque, por ejemplo, tomando un caso en Colombia, que en Colombia ya hay unas normativas, como lo mencioné hace un momento, que son los incentivos tributarios. ¿Sabes? Ya hay un incentivo en el tema de IVA y de renta, ¿sí? Particularmente en Medellín se han desarrollado proyectos de reconversión de espacio, construyendo, por ejemplo, escuelas patrocinadas, por ejemplo, con una compañía como EPM, ¿sí? Que al final, al implementar y al colocar esa inversión, su retorno después está en el consumo de energía, ¿sí? Entonces, el impacto tributario que tuvo EPM hace 2 años en ese proyecto en una de las comunas, pues fue bien relevante, ¿sí? ¿Qué es lo que considero yo? Que estamos preparados en varios países, al menos en los donde LTS está, donde tiene una participación, y es que la regulación sí lo permite. ¿Qué es lo que sí considero yo que falta? Y es el sector de la construcción, es el que tiene que cada vez convencerse más en ese escenario, porque el sector de la construcción es el que reúne, ¿cierto? El que propone el tema, y si el sector construcción simplemente
está pensando en construir, vender y adiós. Entonces, digamos, esa es una parte interesada que cuando uno en el sector inmobiliario uno tiene que traer. Nosotros vemos siempre trabajamos mucho con los constructores, ¿sí? Tenemos que tomar más parte y ser más partícipes para decir, hay que construir, pero hay que construir distinto. Que seguramente sí es mucho más económico construir nuevo en esas medidas y sí estamos preparados en algunos países a reconvertir edificios. Es que la reconversión de un edificio puede ser demasiado costosa, entonces es preferible dejar esos pasivos ambientales que se van a convertir mañana, que esa es la preocupación del inversionista hoy, que hay que trasladársela un poco así. Mañana vas a tener es un pasivo ambiental, tú no haces nada, tu carga tributaria va a empezar a aumentar. Entonces es el momento de, ¿tienes para reconvertir? O por lo menos empezamos a hacer pequeñas acciones que complementen eso. Gracias. Consulta. Me interesa mucho el tema de la reconversión, porque si bien en la mayoría de los casos yo te escucho hablando del cliente, eso yo pienso que fuera un edificio tipo comercial, que lo compra un fondo de inversión inmobiliaria o familiar y decide qué es lo que va a hacer. Pero lo que me preocupa es Puede ser un PH también. O sea, Sí. pueden ser varios dueños. una reconversión de un PH de vivienda. No, es que tiene una No sé, porque ya, yo ahora en San Francisco de desarrollo local y bueno, por ejemplo, estaba hablando con muchos jubilados y ellos me dicen que bueno, que me llegó de la Junta del PH un proyecto para unos paneles solares, pero hey, yo soy jubilado, yo estoy bajo ingresos fijos y entonces ahora me van a tirar una cuota extraordinaria para entonces a veces tengo el temor de que ¿cómo digo? En el interés por ir hacia mejores tecnologías, a veces estamos contrariando los objetivos de desarrollo sostenible de una ciudad que sea mejor para todos, no solamente para los que lo pueden pagar. Entonces, no sé si veo que manejas mucha información. Yo no sé si en Latinoamérica o en otros lugares has escuchado acerca de reconversiones en PH o condominio residencial. O más que todo la experiencia que has escuchado ha sido en lo comercial, que por ejemplo el ejemplo que dijiste de una empresa industrial que reconvierte una propiedad vacante a escuela, es excelente porque hay cantidad de grupos industriales que, bueno, por los cambios en tecnología tendrán lo que fue una fábrica de galvanizadora de acero, tienen cerrada, que ya todo viene de China. Reconvertirlo me parece una excelente. Es que yo creo que tocas un punto importante y es cuando hablamos de los clientes, separación del cliente fondo inversionista, del cliente institucional. Por ejemplo, un caso particular en Colombia de PH, si yo quisiera tratar, no forzosamente residencial, porque el residencial tiene una característica pues, antes, ¿sí? Pero inclusive un PH corporativo, convencer un PH corporativo de un proyecto de sostenibilidad es convencer a 300 personas. Y hay, por aquí está un director de esta directiva aquí, creo que hay. Ahorita mismo hay como Y propietarios. y lograr que 300 personas se coloquen de acuerdo para cambiar o colocar un panel solar es muy difícil. Entonces yo creo que también un poco hay que entender el contexto en donde esto se está haciendo y entender cuál es el aporte. Porque si uno conecta eso con el ESG y la parte social, las personas jubiladas que mencionan, no le estoy dando ningún valor. Al contrario, estoy pretendiendo que se aumente su cuota de mantenimiento, su cuota mensual. Y a lo mejor no sé si en un futuro, no lo sé, por ejemplo, que hay un elemento de contexto importante a la hora de proponer el plan, es cuál es el beneficio que esa persona va a tener en 5 años. Si yo en 5 años le digo, es que usted va a hacer esta inversión, usted en 5 años no va a pagar energía, de pronto me lo compra. Lo que pasa es que eso tiene unos factores externos que comprometerse uno a eso en un residencial, creo que es una cosa muy difícil, ¿sí? Entonces yo creo que si hay es cuál es el contexto de cada proyecto. Y primero hay que impactar a los que realmente pueden, a la gente que realmente tiene la chequera, realmente uno puede decir, es que usted moviliza el país, usted hace parte de eso. Creo que hay contexto para poder atacar esos planes de una forma oportuna
y con un real retorno donde la gente, el retorno no solo económico, sino el retorno social, por ejemplo, de esa persona. Pero a mí, ¿para qué me sirven unos panes? ¿Sí? Tiene un contexto, no forzosamente el 100% para todos los clientes. Entonces, Basado en eso, ¿cuáles pueden ser esas acciones que puede tomar ya sea el inquilino o el propietario del inmueble para empezar, no certificarse en una certificación, pero de repente empezar ese camino a la sostenibilidad? yo creo que nosotros siempre hemos buscado esto en temas de el tema de la sensibilización con los residuos y el tema de energía. Son los dos básicos y los dos fundamentales. Me hacía una pregunta un día, es como, ¿y tú en tu casa tienes las bolsas de los colores para reciclar? Me hacía una pregunta hace como 3 años. ¿Sí? Estoy seguro que muchos hablamos de eso y no forzosamente al 100% tú estás reciclando. No, no en todo lado lo haces. ¿Sí? Entonces, creo que los primeros pasos es el tema de la gestión de los residuos. ¿Sí? La capacitación de la gente, este residuo es para esto, es por esto. Esos son los básicos iniciales para que tú puedas enrutar un camino. La energía, ¿sí? La energía es como, no es el cargador pegado, porque es el tema de energía vampiro que queda ahí pegado a ese cargador. Creo que inclusive muchos de los que estamos aquí en la sala, muchas veces caemos en eso. Entonces, cuando hay una masa de población así, antes yo creo que es caer rápidamente en un tema de sensibilización. Son las primeras pautas con las que uno tiene que empezar a convencer a las personas. Antes de hablarles de retorno, antes de hablarles de paneles, porque, pues, ¿quién te va a entender 100% de eso? Sí, entonces, creo que esa es la mejor pauta para empezar. Yo he pasado cambié la grifería del baño para ahorrar agua, pero mira que bueno. Pero miren una cosa, cuántas de las personas que están en un pH, o sea, realmente si cuando tú abres la llave es mucha o poca? Si no tienes ese conocimiento, no siquiera lo haces. Cuando haces la descarga del sanitario, ¿sí? Si ves los dos botones, el azul y el otro es uno, la naturaleza del ser humano es, pues, Sí, no hay una descarga. Hasta que alguien te dice, no, no, ven un momento, esta funciona de esta manera, no estás pensando en eso, porque nosotros hoy, como seres humanos, no estamos enfocados en que eso tiene un impacto. Estás pensando en que tienes es que descargar, y gracias. Entonces eso tiene un impacto de ir a hablarle, decirle por qué, decirle el para qué. ¿Cuánto vale cambiar las griferías en un pH? Pues compartir que pues, obviamente como soy parte del equipo, sé que hay ejemplos de activos inmobiliarios en Panamá que ya se han logrado. Entonces, sí, les puedes compartir a la mesa Por ejemplo, ejemplos de... Por ejemplo, estuvimos trabajando ya este año con un activo que se llama Dream Plaza, un activo corporativo, unos locales comerciales. Un activo que es LEED, una certificación LEED de construcción, al menos para nosotros aquí en Panamá, y fue de cierta manera un orgullo presentarlo como primer edificio en el programa Reduce tu Huella. ¿Sí? Realmente no tuvo que hacer mucho, ¿sí? Pues porque su construcción es muy reciente, construcción es LEED, tiene una ventaja enorme en el sistema de automatización y control de datos. Entonces, el tema que mencionamos hace un momento de los datos en el tema energético, eso está a 2 clics. ¿Sí? Entonces, digamos, es un caso de éxito que al final operamos y nos permite rápidamente, digamos, meternos en ese asunto. Está presto, yo creo que sí también tiene energía limpia, digamos, la adquisición de su energía es energía limpia, entonces las emisiones que tiene en ese alcance muy bajas, porque ese es un activo que seguramente sí va a ser carbono neutro en lo que vamos a ver proyectado para el otro año. Es un caso de éxito que tenemos. Por ese mismo lado tenemos otro activo que gestionamos, llamada Plaza del Este. Plaza del Este, que está ubicado en Costa del Este, ¿sí? Que también está presto para poderlo certificar en operación y mantenimiento, ¿sí? Son activos que al final gestionamos y el cliente, ese cliente está convencido de que eso es lo que quiere, pero también está convencido de que es lo que quiere porque sus ocupantes, la gente está ahí, está conectada con el asunto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos con él de ese tema, esos clientes sí están como, ¿cómo vamos? Sí, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Claro, porque seguramente si llegamos a decirle a un ocupante como cuota de mantenimiento en 2 años baja en el 1%, estoy seguro que ese activo siempre va a estar ocupado, va a estar bacano, ¿sí? Y el inversionista sí o sí va a tener unos retornos importantes. Entonces, creo que esos son ejemplos
ejercicios que hay que mostrar en el mercado panameño, por ejemplo, donde hay un tema importante de cultura que hay que estar constantemente trabajando en este tema de sostenibilidad y principalmente en la parte ambiental y social, considero yo, con el reto importante de cambio climático que hay en el país. Bueno, Cerrar con los patrocinadores, una vez más, pues, AES Panamá, Chevron, Johnson & Johnson, Digo Business, Panama Canal Railway, KPMG, Banco Nacional de Panamá, Vivan, Gran Thornton, Mercantil, Petropor y Global, pues agradecidos a todos ellos por esta serie de recomendaciones que hacen. Bueno, si no hay ninguna pregunta adicional en el chat, creo que podemos cerrar la reunión del comité de hoy. Iván, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, a los presentes también por sus preguntas y por todo. Uy, estoy allá.